Esta es la porción número 16, Parashá Beshalach. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, querido oyente, gracias una vez más por tu compañía, o si nos visitas por primera vez, seas tú bienvenido a esta serie de lecturas de la Torá según el calendario de las Parashot, las porciones que tienen las divisiones semanales para poder en el transcurso del año leernos desde Génesis hasta el final de Deuteronomio y de esta forma estar expuestos a las enseñanzas que Él nos preserva a través de la Torá, su palabra. Hoy vamos a continuar nuestra serie de lecturas y como dije anteriormente estamos en la número 16, Parashá Beshalach, y envió, es decir, el faraón envía ahora a sus tropas, él mismo va y persigue al pueblo de Israel. Parece que tuvo un cambio de parecer y es aquí donde el Eterno demuestra sus últimos portentos al aniquilar a el faraón, su ejército, sus carros, y es testimonio a las naciones de lo que él hace por su pueblo. Creo que es un retrato, entre muchas cosas, de la potencia del Eterno. Últimamente él tiene la última palabra y la potestad sobre los reinos de este mundo. Pero no me quiero adelantar en el relato. Vamos a entrar en nuestra lectura a continuación, comenzando en Éxodo capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Y como siempre, vamos a compartir contigo aquellas referencias que corresponden a otras porciones de las Sagradas Escrituras que complementan el estudio y el entender de lo que aquí vamos a leer. Éxodo 13, versículo 17 es donde comenzamos nuestra lectura en el día de hoy, si quieres seguir con nosotros. Te animo a que busques un lugar que no te permita estar distraído, porque a continuación el Eterno nos va a hablar a través de su palabra. A continuación, aquí en Oye Israel. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: podéis contar vosotros con que Dios vendrá en vuestra ayuda. Cuando esto suceda, llevaos de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Capítulo 14. Éxodo capítulo 14. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón.
El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas, y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que se le prepararan su carro, y, echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no hay sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengáis miedo, les respondió Moisés. Mantened vuestras posiciones, que hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará en vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros quedaos quietos, que el Señor presentará batalla por vosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces, el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios lo persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya iba a amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hizo muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: «Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes». Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes del faraón, y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda.
En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, cuya letra decía: Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios, y yo la alabaré. Él es Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se lo tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira, y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se erguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ello y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano, pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho, y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: Cantar al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: Yo soy el Señor vuestro Dios. Si escucháis mi voz y hacéis lo que yo considero justo, y si cumplís mis leyes y mis mandamientos,
No traeré sobre vosotros ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que os devuelvo la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del segundo mes, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. «¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?», les decían los israelitas. «Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Vosotros habéis traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a hacer que os llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlo a prueba, para ver si cumple o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción, y todo esto lo dejarán preparado». Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: «Esta tarde sabréis que fue el Señor quien os sacó de Egipto, y mañana por la mañana veréis la gloria del Eterno. Ya Él sabe que vosotros andáis murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que vosotros murmuréis contra nosotros». Y añadió Moisés: «Esta tarde el Señor os dará a comer carne, y mañana os saciará de pan, pues ya os oyó murmurar contra Él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Vosotros no estáis murmurando contra nosotros, sino contra el Señor». Luego se dirigió Moisés a Aarón: «Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él». Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto, y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: «Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios». Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: «¿Y esto qué es?». Moisés les respondió: «Es el pan que el Señor os da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoged cada uno de vosotros la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona». Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron muchos, otros recogieron poco. Pero cuando los midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: «Nadie debe guardar nada para el día siguiente». Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por personas. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. «Esto es lo que el Señor ha ordenado», les contestó. «Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que coced lo que tengáis que cocer, y hervid lo que tengáis que hervir. Lo que sobre, apartadlo y guardadlo para mañana». Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se gusanó. «Comedlo hoy sábado», les dijo Moisés, «que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontraréis nada en el campo. Debéis recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo
que es Shabbat, no encontraréis nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo seguiréis desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomad en cuenta que yo, el Señor, os he dado el reposo. Por eso en el día sexto os doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos debéis quedaros donde estéis. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro, y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomad 2 litros de maná y guardadlo para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: Toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto, para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros, a la que llamaban gomer, era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué peleáis conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocáis al Señor?». Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. «¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?». Entonces clamó Moisés al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas». «Adelántate del pueblo», le aconsejó el Señor, «y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá, y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: «¿Está o no está el Señor entre nosotros?». Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano». Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y el otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo, bajo el cielo, todo rastro de los amalecitas». Moisés edificó un altar y lo llamó «El Señor es mi estandarte». Y exclamó: «Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación».
Y hasta aquí, estimado oyente, concluimos con nuestra lectura por el día de hoy. Acabamos de leer Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. He aquí ahora las referencias que corresponden a la Haftarah, los profetas y al Habrit Hadashah, es decir, el Nuevo Pacto, también conocido como el Nuevo Testamento. En el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4 hasta el 5:31, repito, Jueces 4:4, hasta el capítulo 5, versículo 31, tenemos el relato de Débora y Sísara. No quiero contar de más porque quiero que lo descubras por tú mismo. Y también finalmente dos referencias de el Habrit Hadashah, es decir, el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado. Juan capítulo 6, 15 hasta el 71. Repito, Juan 6, 15 hasta el 71. Aquí tenemos varios episodios en la vida de nuestro Mesías, Yeshua, quien también fue olvidado, o mejor dicho, rechazado por algunos de sus seguidores. Y esto es el inicio de lo que estamos viendo aquí en el pasaje del Éxodo, cuando mucha gente, a pesar de ver todos los portentos del Eterno, no obstante reniegan su fe y se apartan de la provisión del Eterno, tal como muchos de los discípulos hacen en el transcurso del ministerio de la vida de nuestro Mesías Yeshua. Finalmente, el apóstol Pablo, Rab Shaul, en su carta a Primera de Corintios 10, del 1 al 5, repito, Primera de Corintios 10, del 1 al 5, no solamente le da advertencias a aquella congregación reunidos en Corinto en el primer siglo, sino que por extensión nos habla también a nosotros. Y básicamente ahí él nos dice, como dice el refrán, aquellos pueblos quienes desconocen su historia están condenados a repetirla. Que eso no sea el caso con nosotros y que aprendamos de lo que el Eterno nos ha preservado en su Torá a través de los relatos que hoy hemos leído. Bueno, estimado oyente, te quiero dar las gracias por tu compañía en el día de hoy. Gracias por permitirme ser el partícipe en el estudio de la palabra en el transcurso de tu semana laboral o en la escuela o sea lo que tengas que hacer, la función que ejerces para tu vida y tus seres queridos. Será entonces, si el Eterno lo permite, hasta nuestra próxima entrega la semana que viene. Aquí Neil Gandra desde Málaga, España, deseándote un feliz fin de semana para ti y los tuyos y por supuesto este día de reposo, que disfrutes del shalom, el reposo y la paz que el Eterno nos concede a través de este día tan especial. Hasta la próxima. Shalom.